Bien. Como han visto, hemos ido dedicando cada uno de los días, al menos en la medida que se ha podido, a los grandes problemas que enfrenta nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, el tema de Dios, hemos visto un poco lo que es la postura de la cultura actual y la respuesta entonces, porque justamente tiende a esto el curso, a mostrar esos valores perennes de Santo Tomás, de los principios de Santo Tomás, cómo pueden responder al día de hoy a esos grandes problemas infinitamente mejor, de manera más adecuada y más profunda, de lo que lo hace incluso la misma cultura que se plantea estos problemas. Entonces lo vimos referido al problema de Dios, al problema del hombre, ¿no? Al problema del conocimiento, de la inteligencia, al problema de la sociabilidad, ¿no? De la construcción, digamos, psicológica del hombre, por decirlo de alguna manera, al tema de la sociedad civil y política también. Queda como uno de los últimos temas prácticamente, o día dedicado a eso, es el tema de la verdad, Es decir, es uno de los grandes interrogantes del hombre y creo que es algo inmensamente actual, ¿no? El hombre actual, como el de todos los tiempos, pero más en el nuestro, se pregunta si realmente existe la verdad. Si hay una verdad objetiva, que es lo mismo, decir si existe la verdad, es preguntarse si existe una verdad objetiva, ¿no? O sea, válida para todos los hombres, cognoscible, alcanzable por todos los hombres, y con fuerza para imponerse, incluso una verdad que implique consecuencias, es decir, después que eso nos exija una consecuencialidad de nuestra vida, de tomar decisiones, vivir de acuerdo a esa verdad. O bien, ¿no? Si en realidad cada uno más bien no tiene o hace o construye su verdad, que es de alguna manera lo que plantea a veces explícitamente y otras veces de facto, de hecho, aunque ni siquiera llegue a expresarlo de esta manera, pero así lo vive la cultura actual, ¿no? Por eso la cultura actual ha sido caracterizada, calificada, entre otras cosas, pero capaz que es el calificativo quizá el más universal que han usado algunos, del relativismo, la cultura relativista. Incluso habrán escuchado muchas veces de Benedicto XVI, que usó muchísimo esa expresión, la dictadura del relativismo. La dictadura del relativismo, ¿no? El relativismo concretamente, ¿qué es? Es la negación de la verdad objetiva, esa es la afirmación por la cual en realidad no existe ninguna verdad que sea universal, que sea válida para todos, que sea objetiva, que sea alcanzable, ¿no? El relativismo. Bueno, cuando nosotros hablamos del relativismo, evidentemente estamos hablando de un canasto donde hay un montón de cosas, porque hay muchos tipos de relativismo. En realidad todos coinciden en algo esencial, pero después en su desarrollo algunos lo aplican en un campo, otros en otro, y se conoce como justamente según el campo al que se aplica, ¿no? El más radical, voy a mencionar entonces algunos, ¿no? El más radical de todos es el llamado relativismo. Igualmente los términos también en esto son, digamos, depende de los autores, todo esto lo más común que podemos llegar a escuchar, ¿no? El más radical de todos sería el llamado relativismo individualista, que todos lo son, pero como que el que recibe ese término por antonomasia, que es aquel que afirma que cada persona es la medida última de la verdad, es decir, cada uno tiene su verdad. Su verdad. En el pasado, o dicho de otra manera también, porque esto tiene muchísimas expresiones populares, ¿no? Que las cosas son como cada uno las ve, o las percibe, o las juzga, o le parece, las aprecia, eso está muy... o las percibe.
Hoy en día lo que pasó es que incluso se dio un paso más allá, entonces ya no solo hablar de cómo uno percibe las cosas, sino cómo uno se autopercibe. Hasta yo construyo la verdad sobre mí mismo, sobre mi propia naturaleza. Me autopercibo tal cosa, hoy ya no. Ayer me autopercibí de una manera, hoy me autopercibo de otra. Si eso lo puedo hacer conmigo y con mi naturaleza, lo puedo hacer evidentemente con todos, ¿no? El representante más conocido de este tipo de relativismo es alguien del pasado, anterior a Jesucristo, que es Protágoras, porque el que lo describió y expresó su doctrina fue Platón. En varios de sus diálogos, por ejemplo en el Cratilo, él dice esto, Platón es el que está escribiendo: como decía Protágoras al afirmar que el hombre es la medida de todas las cosas, así en consecuencia como a mí me parece que son las cosas, tales son para mí, y como a ti te parecen, tales son para ti. O sea, está citando, Platón está, después criticará esto, está presentando la posición de Protágoras. En otro de sus diálogos, el Teeteto, pone en boca de Protágoras estas palabras: yo, Protágoras, afirmo que la verdad es como he escrito, que cada uno de nosotros es medida de lo que es y de lo que no es, y que la diferencia de uno a otro es infinita, ya que para uno se manifiestan y son unas cosas y para otros son diferentes. Ya incluso nosotros ni siquiera podemos estar de acuerdo, por lo menos en las cosas esenciales. Las cosas secundarias podemos estar de acuerdo, pero igualmente no inciden en la vida de una persona, ¿no? Evidentemente esto es actualísimo, porque si uno trata de ver si hoy en día, ¿no?, esto lo piensa alguien, va a ver que en realidad es lo que piensa o lo que se deduce de la actuación de la mayoría de nuestros contemporáneos. Aunque capaz que después, si uno los apura, no tienen la menor idea de poder expresar esto, pero es lo que piensan. Bueno, para vos es así. Y estamos hablando quizá de Dios, no estamos hablando de si está bien el precio de la carne o no. Por eso digo, no estamos hablando de cosas secundarias. Y a veces dice, bueno, sí, pero para vos es así. Y bueno, como digo, por ejemplo, la ideología de género, con todo el tema de ese autopercibirse, para mí yo soy esto, por más que digo, yo otra cosa. Es así. E incluso con una especie de tiranía, porque respecto de ciertas cosas, después se caen las contradicciones. Porque, bueno, ya lo vamos a ver, el relativismo es una máquina de contradicciones. Es una máquina de contradicciones. Pero tiene toda una tiranía. Yo me autopercibo así, y a partir de ahora, vos me tenés que decir como yo me autopercibo. Me tenés que hablar según como yo me autopercibo. Y si no, vas preso. Y uno puede decir, bueno, pero si yo te percibo de otra manera, ¿por qué no tengo yo derecho también a expresarme como yo? Pues si cada uno tiene su verdad, quizá incluso yo puedo tener mi verdad sobre vos. Porque podría tener eso. Porque vos tenés tu verdad sobre vos mismo, e incluso vos sí tenés aparentemente tu verdad sobre mí, sobre lo que yo tengo que hacer, lo que es correcto que yo haga. Porque lo que es correcto y es obligatorio para vos, lo dicto yo, es el decirme a mí de esta manera. A mí ya no me vas a llamar más él, sino ella, o ella, sino él, o eso. Como digo, es una máquina de contradicciones. En segundo lugar, la segunda variante que tenemos muchas son parecidas entre sí, pero tienen sus diferencias, ¿no? El relativismo antropológico, que entiende esto mismo que dije antes de Protágoras: el hombre es la medida de todas las cosas, pero la diferencia ¿dónde está? Que no lo entiende de cada individuo. O sea, no es que cada hombre es la medida de todas las cosas, sino el hombre en general, pero es el hombre. O sea, es la sociedad, la especie humana. Es decir, esta expresión de, bueno, nosotros los hombres, porque somos hombres, nosotros vemos así. Ahora, si hay otros seres de otra raza distinta, para ellos otra cosa distinta. Entonces, acá el hombre, la medida de todas las cosas, el hombre, por eso antropológico, en el sentido de el hombre como especie
aparentemente menos radical que el anterior, que es cada individuo, es la medida de la verdad, ¿no? Pero en el fondo es exactamente lo mismo. O sea, el hombre es el creador de la verdad. O lo es cada hombre o el ser humano en general. Tercer lugar, muy difundido y entremezclado con los anteriores, es el relativismo cultural. O, hoy como le dicen hoy, el pluralismo cultural. Nuestras sociedades son pluralistas, o sea, hay distintos pensamientos, razas, culturas. Acá entonces cada cultura tiene una valoración distinta de la realidad. Siempre vuelvo a insistir, me refiero a la realidad esencial, capaz que de cuál es la comida que es más rica o no, bueno, evidentemente la cultura, los bailes, esto, lo otro, bueno, evidentemente que hay cosas que son secundarias y opinables y cambiantes, pero otras no. La naturaleza de las cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, para esta forma de relativismo, la verdad para la cultura china es distinta de la verdad para la cultura egipcia, o lo que es verdadero. Cuando digo la verdad, me refiero a qué es verdadero, qué es falso, qué es bueno, qué es malo. Distinto en la cultura romana, la cultura americana, etc., ¿no? Ninguna tiene que juzgarse más adecuada a la realidad que otra. Bueno, antes pensaban así. Esto es muy común, muy común. Es el relativismo, digamos, histórico-cultural. Bueno, sí, en el pasado se pensaba que las cosas eran así, pero eso está superado, ¿no? Un defensor quizá muy conocido de esta teoría fue Spengler en su obra La decadencia de Occidente, ¿no?, del año 1934, ¿no? Y hoy en día la sostenemos, por ejemplo, los movimientos indigenistas, los culturales, racistas. En teología, la teología pluralista de las religiones, que postula la pluralidad de mediadores y salvadores. Entonces, bueno, sí, Jesucristo es muy importante, pero para ustedes, en el budismo es otra cosa, para los musulmanes es otra cosa, lo mismo. Hay también un relativismo sociológico, según el cual el factor condicionante del juicio sobre la verdad es el grupo social. Esta es la doctrina que fundamentalmente expresó como representante principal en el siglo pasado Durkheim, ¿no? Y que hoy en día están como reflotando de vuelta por este nombre que ya había desaparecido un poco, un sociólogo muy famoso, uno de los fundadores prácticamente de la sociología como ciencia, o como disciplina. Hoy en día están descubriendo ciertamente que hay algo de verdad en el sentido que está describiendo lo que intenta hacer la sociedad. Ahora, que esté bien o esté mal es otra cosa distinta, ¿no? Hay una coacción. Y según Durkheim, dice alguna cosa que es muy interesante, y es esto, ¿no? Que dice que cuando los miembros de una sociedad, como nosotros, miembros de una sociedad, cuando nosotros nos dejamos llevar por esa coerción, pues la sociedad impone un modo de valorar las cosas. Hoy en día el aborto no está mal, es una decisión de la persona, una decisión de la mujer en particular. Hoy en día el suicidio, la eutanasia, la puede pedir cualquiera, punto. Eso la sociedad lo impone a través de los medios para imponerla, pueden ser medios políticos, los medios de comunicación que se ponen al servicio justamente de todo esto, ¿no? Eso lo impone. Ahora, la mayoría de las personas no se sienten presionadas. ¿Por qué? Porque van en esa corriente. Durkheim decía, es como el río. Todo lo que va a favor de la corriente del río ni siquiera se da cuenta de que hay una corriente del río. Uno se da cuenta cuando empieza a nadar contra corriente. La fuerza de la presión social solamente se pone de manifiesto cuando se infringen esas normas, entre comillas, normas culturales, sociales, que impone la sociedad. O sea, cuando uno se planta y dice, no, esto yo no lo puedo aceptar. Esto es muy, pero muy actual, al punto tal, ¿por qué? Porque desde hace pocos años, aunque ahora algunos hablan de que hay una crisis en esto, yo no sé si están así, hay algo ciertamente, pero no sé si será tan como la quieren describir. Hace pocos años se ha ido imponiendo incluso toda una especie de mecanismo de este relativismo social, un mecanismo para anular a ese que empieza a tomar conciencia de que la corriente que quiere imponer la sociedad está mal, y que es la cultura woke.
que es la cultura también, digamos, del silencio, del silenciar, del aniquilar, del dejar de lado, del aplastar a todo aquel que se oponga. Entonces el que no está a favor de la ideología de género desaparece. Un maestro que se niega a llamar a un chico, a un nenito, que hasta ayer se llamaba Andrés, ahora dice, no, pero yo me llamo María, ahora me tiene que decir nena, me llama usted, me tiene que decir nena, vení, o María, vení, no me llames más Andrés. Yo, no, me va a sujetar eso, ese pierde el trabajo, va preso, tiene juicios. El papá que quiere decir, yo quiero estar en la clase al fondo porque quiero ver qué están enseñando a mi hijo cuando hablan de sexualidad. No, usted no puede, eso es una cosa privada entre el profesor y el alumno tiene 5 años. Entonces la cultura woke hace eso justamente, ¿no? Es la que al disidente lo silencia, lo destruye, lo anula, lo saca de la sociedad. Entonces uno empieza a criticar algunas cosas y de pronto te quitaron, si tenés, como le ha pasado a tantos, te quitan desaparece de las redes sociales, no podés publicar, te quitan todo, te bajan, pones un video donde vos haces una crítica a la ideología de género y ese video al día siguiente apareció y te mandan una cosa, y si la próxima vez que usted haga esto le quitamos toda la cuenta, usted está haciendo discursos de odio, tal. Cultura woke. Después está el relativismo político, que conoce 2 variantes, la variante liberal angloamericana, que es la que proclama la neutralidad ética del Estado, ¿no? Entonces el Estado no tiene punto, cada uno haga lo que quiera, ¿no? Y la liberal europea, que hace más hincapié en lo que se llama la doctrina, la ideología del dogmatismo, es decir, esta es la que enseña que todo lo que no sea relativo, por ejemplo, la Iglesia, que proclama un credo, que habla de los 10 mandamientos, todo lo que no sea relativo es el responsable del ensangrentamiento que surca el mundo y particularmente esto. Entonces, no, todas las guerras han sido guerras de religión, por culpa, claro, que quieren poner tal cosa, no sé. Ese es el relativismo político. Pues entonces en política cada uno tiene que pensar lo que se le dé. Todo es válido, ¿no? Luego está el relativismo hermenéutico, que es el que se ha impuesto en el mundo científico, sobre todo en el mundo filosófico. El representante más importante es Gadamer, que sostiene que los textos, todo lo que está escrito, ¿no?, deben interpretarse según cada intérprete, independientemente incluso de lo que está escrito ahí, lo material. Entonces yo poner un texto y decir, bueno, sí, pero Caperucita Roja, sí, pero lo pasa, es una parábola del comunismo, no tiene nada que ver. Sí, pero para mí es así, yo puedo escribir un libro, o puedo escribir una tesis y me la tienen que aprobar, me tienen que declarar doctor. Por más que yo diga, pero el tipo que escribió esto no tenía, ni se le podía pasar por la cabeza una cosa así. Bueno, pero no tiene ningún valor, todo es neutro. Yo puedo interpretar como quiera, y esto tiene una fuente que es una fuente religiosa, porque el que empieza con esto es Lutero, o el protestantismo en general con el libre examen, porque en realidad con el libre examen se está imponiendo justamente eso, lo que a uno le inspira la lectura de un pasaje de la Sagrada Escritura, eso es válido, me lo inspiró incluso el Espíritu Santo, una relación personal con el Espíritu Santo. Yo leo un texto y digo, mira, hay 7 sacramentos. Y otro dice, lee el mismo texto y dice, no, hay un sacramento. Y otro dice, no hay ningún sacramento. Bueno, ok, listo, entonces ya, te fundó una iglesia con 7 sacramentos, te fundó una con uno, esta no con ninguno. Todo leyendo el mismo texto y todo basándose en el mismo principio, que es, si a mí el texto me sugiere esto, es porque el Espíritu Santo me está iluminando esto, entonces es una relación personal, ¿no? Bueno, en el plano filosófico no hablan de Espíritu Santo ni nada, sino simplemente eso. Bueno, si los que estudian literatura sabrán que esta es la doctrina actual que se enseña, ¿no? Esto es lo que reina hoy en día. Luego tenemos el relativismo epistemológico, que está representado por el mundo científico, que no hay que llamarlo científico, sino cientificismo, que es digamos, una deformación, una apariencia de ciencia, ¿no? Las ciencias modernas proponen justamente un universo éticamente neutral.
y además incluso el valor de la ciencia. La misma ciencia primero impone lo suyo, pero al mismo tiempo ella está dispuesta mañana a abandonarlo. Por eso, fíjense que hoy se habla de modelos científicos, de paradigmas científicos. Un paradigma, justamente por definición, del que inventa el término el paradigma científico, el aplicar esa palabra al tema de la ciencia, es esto. Es un modo de explicar las cosas. De ahí se sacan un montón de cosas, pero reemplazable constantemente. Reemplazable constantemente. Por principio. Porque uno decía, bueno, evidentemente sí ha pasado así. Ciertas cosas de Newton, evidentemente se descubrió que no eran exactas, bueno, perfecto. Pero el tema es, el motivo por el cual pone esto, no es porque, bueno, uno llegó a algo más profundo o encontró algo donde ahí había una contradicción, entonces eso muestra de que no se podía aplicar así. No, sino que esto es por principio, es que no existe la verdad. No existe la verdad. Como no existe la verdad, es imposible alcanzarla, simplemente por el hecho de que no existe. Se van proponiendo modelos que, bueno, me sirve para explicar un montón de cosas, hacer leyes, construir, fabricar, modificar las cosas, punto. Pero no es que esto sea verdadero, necesariamente. Sirve, es útil. Después otro propone uno que, bueno, incluso soluciona algunas cosas que no solucionaba, pasa a ser ese modelo, etc. Y finalmente tenemos el relativismo ético, moral, ¿no? Que sostiene que no existe ni el bien ni el mal, objetivamente hablando. Cada uno llama bien a lo que considera bien para él, mal a lo que él considera mal, o cada uno, cada sociedad, cada cultura, cada tiempo, dependerá después, digamos, la extensión que tenga este relativismo, ¿no? Y que generalmente incluso no se puede llamar ni bien ni mal porque todo va a depender de algo que es cambiante, que es la situación en que se encuentre una persona. Y eso es lo que se llamó ya en mitad del siglo pasado, en los años 50, ética de situación o ética de las circunstancias. Bueno, todo dependerá de las circunstancias. Todo dependerá de las circunstancias. Entonces, ¿bueno o malo abortar? Bueno, depende de qué situación estemos hablando. Si no hace falta, si no hay ninguna necesidad, bueno, una persona, sí, bueno, no podrá alimentar a este hijo, está en peligro de muerte ella por el embarazo, bueno, eso depende de las circunstancias. Objetivamente, no se puede decir, todo va a depender. Y ha tenido muchas variantes de acuerdo a cuál sea el punto de referencia que voy a tomar, puede ser la circunstancia, puede ser el fin justifica los medios, esto es una forma, bueno, todo depende de qué fin. Todo depende para qué fin. ¿Está bien o está mal robar? Bueno, ¿para qué? Puede estar bien o puede estar mal, según para qué. ¿Está bien o está mal matar? Bueno, depende para qué. Y aplíquenlo a todo lo que se les ocurra. Entonces, dependerá del fin, para eso depende de qué consecuencias tiene. Bueno, habrá que ver qué consecuencias tiene. De las proporciones, bueno, etcétera, ¿no? Voy a detenerme ahora un poquito más y el resto de esta conferencia se basará sobre todo en este relativismo, que es quizá el más importante, porque acá se introduce algo que es el tema de la conciencia, porque entonces ahora se delegará la creación de la verdad para cada uno a la conciencia de cada uno en este relativismo. Entonces esto es lo que hoy en día está impuesto, o sea, se ha impuesto en la sociedad, en el pensamiento, como la negación de que haya una verdad moral objetiva, ¿no? O una verdad que se impone por sí misma a todos los hombres, implica entonces sostener que es la conciencia de cada uno la que crea la verdad moral. O sea, yo decido que esto está bien para mí y que esto está mal para mí. Es mi conciencia la que dictamina el bien y el mal. No me lo puede imponer la sociedad, no me lo pueden imponer mis padres, no me lo puede imponer la cultura, no me lo puede imponer la iglesia, menos que menos. Juan Pablo II tocó largamente este tema en su encíclica, quizá la más importante de sus encíclicas, doctrinalmente hablando, que es la Veritatis Splendor, ¿no? Donde habló justamente de este concepto moderno, que es moderno, pero no nace ahora moderno, nace con la filosofía moderna, viene ya con Descartes, ya, aunque él todavía
no se da cuenta de todas las implicancias que tiene el paso que ha dado, pero ya él hace nacer esta conciencia creativa, ¿no? La interpretación creativa de la conciencia moral, que se aleja, dice Juan Pablo II en esa encíclica, se aleja de la posición de la Iglesia y de su magisterio. Como digo, no nace en esto ahora, ya en el pasado. Bueno, Protágoras, de hecho, estaba sosteniendo lo mismo, de alguna manera, ¿no? Pero lo que hay de propio en este tiempo es que, en primer lugar, la cultura abrazó totalmente esta concepción de la conciencia. Es lo que todo el mundo piensa, la inmensa mayoría, ¿no? Y dentro incluso del pensamiento filosófico e incluso teológico, muchísimos pensadores se subieron, digamos, a esta corriente ideológica. En el siglo XX, en un momento dado, la inmensa mayoría, acá es una aclaración, la inmensa mayoría de los moralistas, digámoslo así, sostenía esto, pero habría que hacer una aclaración. La inmensa mayoría de los moralistas que tenían publicidad. Porque quizá en realidad, cuando nosotros decimos toda la mayoría, sí, la mayoría de los que siempre aparecen. Pero después está la mayoría silenciosa, que nadie le da un micrófono, porque lo de la cultura woke, de silenciar a los que se oponen, no es nuevo. Ahora tiene un nombrecito, apareció con ese nombrecito, pero siempre estuvo, ya en el siglo pasado, en el siglo XX, ¿no? Si alguno estaba en contra de toda esta corriente, simplemente no tenía ningún diario que le publicara lo que decía, ningún micrófono que le pusieran delante para que lo dijera, entonces parecía que no lo decía o que no existía. Ya había entonces eso, ¿no? Pero bueno, por si les suena a alguno de estos autores, yo menciono al menos de los más conocidos: Hering, Domenico Capone, Marciano Vidal, Joseph Fuchs, Peter Nauer, etcétera, y tantos otros más, ¿no? Incluso han llegado a usar la expresión inventar. Cada uno tiene que inventar su proyecto de vida. O sea, lo que yo quiero ser, lo que está bien, lo que está mal, ¿eh? Hoy, como digo, entonces, esto, con la acción de Juan Pablo II, particularmente esa encíclica Veritatis Splendorum, una gran acción que hizo conjuntamente con eso, ese pensamiento de alguna manera se desinfló casi del todo. Pero no era un neumático reventado, era un neumático desinflado. Entonces hoy en día lo inflaron de vuelta. Esto es lo que hoy en día está ganando terreno y hoy en día se va imponiendo. Eso es lo que se está enseñando de vuelta en las universidades, incluso universidades de teología. Juan Pablo II, entre otras cosas, para que nos diéramos cuenta incluso de lo divulgado que está esto, dice, este tipo de pensamiento está tan enquistado que nosotros no nos damos cuenta. Dice, pero se impone, por ejemplo, incluso en el mismo lenguaje. Dice, es muy común que hoy en día nosotros incluso usemos con muy buena intención una expresión que en realidad responde a esto. Es la expresión decidir en conciencia. Dice, la expresión decisiones de conciencia. Tenés que decidir en conciencia, ¿no? Dice, se usa la palabra decidir, implica como que vos sos el que va a tomar la postura que... Dice, en cambio, se evita usar la palabra justa, que es juicio de conciencia. Hay que juzgar en conciencia. Son dos cosas, enseguida explicaré la diferencia, ¿no? Pero lo que está insinuando esa expresión, decidir en conciencia, que muchas veces se usa en buen sentido, ¿no? Pero la palabra es capciosa y hay que tener mucho cuidado, porque es la que utiliza todo esto. Cada uno tiene que decidir en conciencia. Como decía, acá, vos podés escribir blanco, negro. Cada uno tiene que decidir eso. No, un momento. O sea, tendré que ver qué es lo que hay que hacer y ajustarme a lo que hay que hacer. Ajustar mi conciencia a lo que hay que hacer. En algunas otras cosas sí, cuando son neutras, voy al supermercado y veo que hay un montón, no sé, de tipo de leche. Digo, bueno, ¿cuál voy a comprar? Bueno, cualquiera de ellas, ¿sí? Llamo por teléfono acá y resulta que hay un montón. ¿Cuál compro? Cualquiera viene, simplemente no es el ingrediente principal. Bueno, entonces decidí vos, que yo entonces hasta puedo decidir siendo un tatetí. Pero porque justamente es algo neutro, no influir. Otras cosas, acá tengo un tipo, no sé,
no quiere salir de delante del auto, ¿qué hago? ¿Lo piso o espero que se corra? Y no sé, decidí en conciencia, ¿no? Fíjate qué es lo que corresponde hacer. Y bueno, que no corresponde pisar a ningún tipo, incluso que sea un fastidioso que no quiere salir de delante del auto. Dice, me bajaré y trataré de buscar a un policía que lo saque. Entonces no es tomar, decidilo vos. Decidilo vos sos el que está ahí, qué sé yo. ¿Cómo voy a decidir? O sea, de entre ciertas opciones sí, pero entre otras no. Esto dice el Papa, implica, o sea, la idea es que solo tomando autónomamente las decisiones el hombre podrá alcanzar su madurez moral. Por eso, muchos autores modernos ponen como ejemplo del hombre maduro a Adán cuando comete el pecado original. Dice, bueno, sí, es verdad, se separa de Dios, y era un precio que había que pagar, porque ahí es la primera vez que Adán no se deja llevar por un mandato de otro, sino que entonces se realiza a sí mismo. Decidió él. Pues fue el paso por el cual el hombre empezó a ser maduro. Es el paso, primer acto de libertad, ¿no? La primera conquista de la libertad. Y esto lo sostienen autores muy importantes, gnósticos casi todos, y la mayoría de ellos del campo de la psicología, ¿no? Pero esto se repite y se repite. E incluso hay, eso no sé si ustedes han visto, yo vi una partecita nada más, pero ese es el argumento, por ejemplo, de la famosa película Noé, ¿no? De hace unos años atrás. Noé es el hombre que se rebela contra Dios, de todo lo contrario de lo que dice la Biblia, ¿no? Y el gran liberador del hombre es la serpiente del paraíso, que es la que al hombre le dice que mira, Dios te está queriendo mantener en un estado de inmadurez total. Vos tenés que dar el paso. Entonces el gran liberador es la serpiente. Es la lectura del gnosticismo, la lectura del gnosticismo de la realidad del hombre, ¿no? De esta posición dijo el cardenal Ratzinger, después Benedicto XVI, dijo esta concepción innovadora, entonces, de clara ascendencia kantiana, o sea, si bien entonces hemos remontado de alguna manera en la filosofía moderna a Descartes, pero donde se da el paso, digamos, de solidificarse es con Kant, ¿no? En esta concepción innovadora, la conciencia es separada de su relación constitutiva con un contenido de verdad moral y reducida a mera condición formal de la moralidad. La conciencia en esta concepción no es otra cosa que la subjetividad elevada a criterio último del obrar. O sea, el criterio último es lo que vos quieras, lo que vos decidas. Como les dije antes, por ejemplo, la ideología de género es un exponente actual muy, muy claro, muy neto, ¿no? Pero no. De aquí, decía Juan Pablo, el cardenal Ratzinger, decía, de aquí se hace la conciencia como oráculo infalible que no puede ser cuestionada por nada ni por nadie. Lo que has decidido en conciencia nadie te lo puede reclamar. Es tu conciencia, punto. Para todos estos autores, las normas morales, o sea, piensen en los mandamientos de Dios, las enseñanzas morales de la Sagrada Escritura o incluso del Magisterio, son a lo sumo, digamos, como una concesión, los más benignos, para otros no valen nada, pero para los más benignos, los que todavía quieren decir, no, los mandamientos son muy importantes, son orientaciones generales. Cada persona, evidentemente, si vas a tomar una decisión, bueno, fíjate, a ver, busca el catecismo, ¿qué dicen los mandamientos? Qué interesante. Una vez que los vea, fíjate, no será capaz que me viene bien por ahí, pero decidí con toda libertad. No son obligatorios. Lo que sería, de alguna manera, como obligatorio, pero simplemente por una cuestión de respeto, honestidad, es como consultar para ver para dónde va el pensamiento de la Iglesia. Pero después decidilo vos. Incluso si tenés que decidir contra eso, perfecto, ¿no? Punto. Cada uno tendrá que formular la norma de su conciencia, ¿no? Evidentemente que de este tipo de pensamiento, afirmar que la conciencia es infalible, hay un solo paso, y de hecho ya lo hizo. Por ejemplo, Rousseau, en su obra famosa, que para muchos es el libro de referencia de la educación, el Emilio, ¿no? Decía así: conciencia, instinto divino, inmortal y celeste voz, guía segura de un ser ignorante, ilimitado, pero inteligente y libre, juez infalible del bien y del mal,
que hace al hombre semejante a Dios. Todo un guitarreo. Todo un guitarreo, ¿no? Y algunos se llenan la boca, el Emilio, oh, yo leí el Emilio. Y bueno, sí. Pero esto que uno podrá decir, bueno, este era un divagante, Rousseau era un divagante. Rousseau no reconoció a ninguno de sus hijos, los metió en un asilo y los abandonó. Era digamos, ese tipo lo ponen de modelo, pero un desastre era. El Juan Jacobo era pesadito, digamos, ¿no? Pero lo mismo que él lo sostienen algunos, por ejemplo, Bernhard Schuller. Bernhard Schuller es un teólogo moralista. Capaz que ya está muerto, debe estar muerto, era hace mucho, en mitad del siglo pasado, pero Bernhard Schuller es un teólogo muy importante, dice lo mismo, fíjense, dice, la conciencia no puede engañarse sobre el bien y el mal, lo que ella ordene es simplemente, infaliblemente bien moral. Cardenal Ratzinger tiene un discurso en el cual, no está analizando lo de Schuller, sino lo de otro autor, que dice más o menos así, dice, cuando yo leía cosas así, dice, yo me acordaba de lo que hizo el nazismo y lo que hizo Hitler. Dice, y a un interlocutor con el cual él estaba hablando y que defendía esa teoría, dice, ¿usted está diciendo entonces que lo que Hitler hizo, por el hecho de haberlo hecho en conciencia, entonces está bien? Y el otro dice que le dijo, y sí, exactamente eso estoy diciendo. Y ahí escribe el cardenal Ratzinger en su famoso discurso, en algunos libros suyos está reproducido ese discurso, que dice, ahí fue donde yo me di cuenta completamente de que esto era un error gigantesco, esta doctrina. Porque tiende a eso, evidentemente. Lo que acabo de decir, si la conciencia no puede equivocar, entonces vos tenés un asesino que se dedica, no sé, a violar y asesinar niños o mujeres, pues, bueno, pero el tipo lo hizo, él estaba convencido de que eso estaba bien, sí, bueno, entonces, ¿qué le va a decir? Pasa que la sociedad no es totalmente consecuente con todas las cosas. Si fuera consecuente con los principios que sostiene, no existiríamos, ya nos habríamos matado unos a los otros. Así, punto. Si bien esta concepción de la conciencia creadora del valor moral ha estado presente entonces, como vimos, en gran parte de la filosofía, Ratzinger dice, lo atribuye a Kant, también hemos visto que de alguna manera ya en Descartes, con el tema de su concepción del cogito, del pensamiento creador de las cosas, está presente. Ya en el pasado Protágoras decía, igualmente, a pesar, digamos, que haya estado presente en autores así salpicados a lo largo de toda la historia, se hace fuerte esta concepción, como que explota, se convierte como eso, como de pronto en un tumor de pus que explota y aparece en toda la sociedad, sobre todo en la iglesia, en un momento muy concreto, que es cuando Pablo VI publica la Humanae Vitae en 1968. Porque en ese momento vieron, acá hay que jugarse la cabeza, porque lo que está poniendo Pablo VI es la afirmación de que existe una verdad objetiva, era aplicada concretamente a la sexualidad y a la conyugalidad matrimonial, pero concretamente está poniendo en una encíclica muy importante, en el momento más álgido, todo el tema de la revolución sexual, de los 60, del 68, el 68 donde estaba la revolución cultural, revolución cultural en París y en tantos otros lugares. Entonces, en ese momento saca ese documento, entonces dice, acá hay que salir y quemar las naves, hay que salir a dar mandobles y listo. Entonces ahí se organiza una oposición y empieza justamente una revolución dentro de la iglesia tremenda a raíz de esto, ¿no? Que el motivo era lo va a señalar después Juan Pablo II en un aniversario de la Humanae Vitae va a decir esto, dice, durante estos años, creo que a los 20 o a los 25 años de la Humanae Vitae escribe esto, ¿no? Como consecuencia de la contestación, oposición a la Humanae Vitae, se ha puesto en discusión la misma doctrina cristiana de la conciencia moral, aceptando la idea de la conciencia creadora de la norma moral. Entonces, todos estos autores salieron a decirle, no, ¿cómo? ¿Cómo que hay una norma moral? No. Cada esposo, cada esposa, ellos tendrán que decir en conciencia qué es lo que les parece que está bien o está mal en lo que ellos hacen en su vida íntima.
Si a ellos les parece, como usted está diciendo, que usar anticonceptivos, que hacer esto, está mal, bueno, que se atengan a eso, se lo dice la cosa. Pero si a ellos les parece que está bien, ¿quién es la Iglesia para imponerle algo? Es la conciencia, el último juez de todas las cosas, ¿no? El último juez, ¿no? Bien. Bueno, se podría decir mucho más, pero pasemos ahora directamente a la crítica de todo del relativismo en general y en particular del relativismo moral, pero en general. El relativismo, como digo, se ha convertido, como lo ha mencionado incluso algún autor, en el gran mal de nuestro tiempo. Hay muchos problemas, hay muchos males, hay muchas doctrinas, pero en definitiva, digamos, como la cultura de base, el problema central del pensamiento actualmente vigente es el relativismo. O sea, es la negación de la existencia de la verdad. Es el mal de nuestro tiempo. Un relativismo que se ha impuesto en todos los campos. Y recalco la palabra impuesto, porque los relativistas, de hecho, no admiten que haya un derecho de alguna persona a no ser relativista. No se puede poner en discusión el relativismo. No lo van a decir así, lo van a llevar a los hechos. En la práctica es así. El que se opone, como yo dije, va preso, pierde sus cátedras y el profesor, sino que lo digan los grandes profesores. Si han seguido en los últimos años todas las vicisitudes, quizás del profesor más famoso de Occidente o más publicitado, que fue Jordan Peterson, ¿no?, de Canadá. Bueno, a ver, él es un ejemplo, un tipo que se opuso, y eso que no es católico, ¿no? O está ahí, ahora está en trámite, en esa época menos, ¿eh? Pero no, simplemente desde el sentido común. Bueno, perdió todo, absolutamente todo, y se convirtió en un emblema porque él se opuso, aparte de una persona muy inteligente, con una gran capacidad dialéctica, o sea, de dialogar, de hablar, y claro, lo invitaban en los programas y con una agudeza tan grande mostraba los errores, que no, hubo que masacrarlo, ¿no? Hubo que masacrarlo. De hecho, en algún momento incluso cayó una gran depresión, ¿no? Y eso que se sobrepuso, pero no le importó nada. Punto, empezó a dar clase en privado, todo. Bueno, es uno de los emblemas de la resistencia a esta ideología y cultura, ¿no? Bueno, la crítica que nosotros podemos hacer del relativismo es muy simple, súper simple, y consiste en esta afirmación que casi ni siquiera hace falta probarla: el relativismo no existe. El relativismo está mal. ¿Por qué? Porque no existe. O sea, en concreto, hay muchos que defienden el relativismo, pero no hay ni una sola persona relativista. Para decir esto no hace falta ser ningún genio, ninguna lucidez, sino simplemente decir, señores, es que pasa que esto es una perogrullada. Una perogrullada que incluso no la descubrimos nosotros. Esto es un famoso silogismo que hizo en la antigüedad un tipo que era de Creta con mayúscula, la isla de Creta, que se llamaba Epiménides. Saben que en la antigüedad los cretenses, había un dicho, está en San Pablo, está en San Pablo, la carta a Tito, creo, a Tito, ¿sí? Porque Tito fue obispo de Creta, y le recuerda, dice, está el dicho que dice, los cretenses son todos unos mentirosos. Entonces Epiménides agarró y un día afirmó, ok, perfecto, todos los cretenses son unos mentirosos. Ahora había un solo problema: Epiménides era cretense. Entonces, si Epiménides, como todos los cretenses, mentía, entonces lo contrario es la verdad. Por lo tanto, entonces no todos los cretenses son mentirosos, ¿no? Porque decir esto es una mentira. Si lo estaba diciendo Epiménides, que un cretense tenía que estar mintiendo, ¿no? Y si lo que él estaba diciendo era una verdad, entonces no todos los cretenses son mentirosos, porque Epiménides entonces en ese caso no mentía. Por lo tanto no se podía salir de eso, lo cual esto se llamó la paradoja de Epiménides, lo cual es simplemente esto, la paradoja de Epiménides es un simple sofisma. El problema es que no se puede ser relativista. No se puede. Uno podrá decir que soy relativista. Yo puedo decir que soy marciano, pero eso no me hace marciano. Aunque algunos, digamos, sin que lo digan, lo parecen, ¿no?
¿Por qué? Porque es un sofisma, el relativismo, autodestructivo, es ilógico. No existe el relativismo. ¿Por qué? Porque el relativismo no es relativista, no puede serlo. El relativismo es una doctrina, ya lo hemos dicho, según la cual no existe una verdad universal. Ahora, si esto es así, entonces resulta que existe una verdad universal, que es la de que no existe ninguna verdad universal. Y por lo tanto, si existe una verdad universal, entonces no es verdad que no existe ninguna verdad universal. Es la misma trampa de Epimenides. Entonces, ¿en qué consiste la postura o doctrina o filosofía o pensamiento o lo que queramos llamado relativismo o relativista? Es simplemente una corriente absolutista, que es lo contrario del relativismo, absolutista, cuyo dogma de fe, un dogma de fe principal es la verdad indiscutible de que no hay verdad. De hecho, esto ya lo señaló un tipo tan anticatólico como Voltaire. Voltaire decía: proclamo en alta voz la libertad de pensamiento y muera el que no piense como yo. Y Castellani, entonces tomando esto, escribió estos versitos. Dice así: el pensamiento libre proclamo en alta voz y muera quien no piensa igual que pienso yo. Ese gran filósofo alemán que fue Robert Spemann, ¿no? Falleció hace poquitos años atrás, ¿no? Laico. Él muestra que casi todas las argumentaciones de los relativistas contienen su propia autorrefutación. Todas las afirmaciones más famosas, más clásicas que expresan el relativismo son autorrefutaciones. Por ejemplo, menciona alguna que escuchamos nosotros, incluso la escuchamos la gente, ¿no? La verdad no es universal. Bueno, salvo eso, porque eso parece ser una verdad universal, ¿no? Pues entonces lo que está diciendo, ok, entonces quiere decir que lo que usted está diciendo no es universal. Por lo tanto, quiere decir que no, esto es así, ¿eh? Nadie puede conocer la verdad. ¿Y cómo lo sabe usted? La verdad es incierta. Entonces, ¿usted está seguro de lo que está diciendo? Todas las generalizaciones son falsas. ¿Y esto qué es lo que es? Bueno, es una generalización, pero bueno, pues que en mi caso es distinto. Es así. No puede ser dogmático. Es una afirmación dogmática esta, ¿no? No puede ser dogmático. ¿Y esto qué es? Entonces, súper dogmático. No me impongas tu verdad. Te acabo de imponer la mía, que es que no me impongas tu verdad. Te estoy imponiendo eso, yo te estoy imponiendo una verdad. No hay absolutos. Afirmación absoluta, ¿eh? No hay absoluto, es una afirmación absoluta. La verdad solo es opinión. O sea, lo tuyo es una opinión. No, esto es verdad. Y así, como dice, etcétera ad nauseam, o sea, hasta que te hartás, hasta que te podrías seguir. Y estas son las cosas que uno escucha y las escucha de periodistas, porque los periodistas se creen genios y dicen cada cosa muchas veces. El cardenal Ratzinger, en la última misa en la que fue cardenal Ratzinger, porque después lo eligieron papa, la misa que presidió antes del cónclave que lo eligió a él, hablando de nuestra época, dijo esto que fue muy importante, una frasecita, dice: se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. Esto ya mostraba lo que él se iba a enfrentar. Después él habló muchísimo, lo eligieron papa a los pocos días, y ahí. Esto fue en el año 2005, en el 5 de agosto del 2009, la audiencia general que él da, dice lo siguiente: el relativismo contemporáneo, y fíjense qué interesante afirmación, mortifica la razón, porque de hecho llega a afirmar que el ser humano no puede conocer nada con certeza más allá del campo científico positivo. Sin embargo, hoy como entonces, el hombre que mendiga significado y realización busca continuamente respuestas exhaustivas a los interrogantes de fondo que no deja de plantearse. Recalquen esta expresión que me dije, mortifica la razón. ¿Por qué? Porque es antinatural, como sabemos. Porque justamente implica su
destrucción, como les decía recién? Bueno, porque es antinatural. Es antinatural. Va contra la naturaleza de la razón. Por lo tanto, el relativismo en realidad es una palabra. ¿Qué es? El relativismo no existe, dije antes. Bueno, pero ¿qué es? Es eso, es un flatus vocis, un viento. Un viento. Si se quiere, una excusa para imponer una dictadura antiintelectual e irracional. Y es tirano. Por eso el Papa, sobre todo Benedicto XVI, insistió en eso, una dictadura, una tiranía del relativismo, ¿no? Es una ideología que yo te impongo a ti para convertir tu pensamiento en débil, porque si me crees, si yo te digo que no existe la verdad y vos me creés, aceptás lo que te estoy diciendo, lo que nos está diciendo los profesores en los colegios, los políticos en sus discursos, los dictadores, los que dan las líneas culturales, el periodismo en todas las cosas. Si yo acepto eso de que no existe la verdad, mi pensamiento entonces será siempre un pensamiento dudoso. Han convertido mi pensamiento en uno de los nombres que tiene el pensamiento moderno, pensamiento débil. Hoy el pensamiento débil, ¿qué significa? Pensamiento que no tiene capacidad de imponerse. Pensamiento débil. Pero en realidad eso es una excusa, porque yo que te impuse esto, te hice creer que tu pensamiento es débil, entonces por lo tanto no puedes afirmar nada, no puedes estar seguro de nada, todo es relativo, capaz que todo lo que pensás está todo mal. Yo lo que he hecho ha sido crear una mente débil a la cual yo puedo manipular como quiera. Porque yo, que soy el que está dictando esto, yo no considero que mi pensamiento sea débil. De hecho, yo estoy diciendo esto como una afirmación que todos los demás van a tener que aceptar. No hay verdad, menos esta. Yo dicto la verdad. ¿No? Si aceptamos esta verdad relativa, o que la verdad es relativa, nosotros acabamos de ser colonizados, como gusta alguna empresa. Bueno, acá sería correcta. Acabamos de ser colonizados por quien le puso este cerco a mi inteligencia. La negación de la verdad, porque afirmar que cada uno tiene su verdad es negar la verdad. Si cada uno tiene su verdad, no hay una verdad. No hay una verdad. Muchas verdades que incluso pueden ser opuestas entre sí se anulan. Entonces no hay verdad. Que cada uno tenga su verdad es una engaña pichanga. Si alguno está contento y dice, no, porque me dijeron que cada uno tiene su verdad, si yo tengo mi verdad, sos un idiota. Esa es la única verdad, que sos un idiota. Te acaban de decir que sos un idiota y vos, como no estaba la palabra idiota, no te diste cuenta que te dijeron que sos un idiota. Pues si tenés solamente tu verdad y esa verdad no vale para nada más que lo que vos mirás las cosas, no es la verdad. No es la verdad, no existe la verdad. La negación de la verdad es la negación del hombre. La negación de la verdad, o sea, de que existe una verdad objetiva, es la negación del hombre, no es una negación secundaria. Lo decía Juan Pablo II en otra de sus grandes encíclicas, la Fides et Ratio, la que habla justamente del valor de la filosofía. Él decía así: se puede definir al hombre como aquel que busca la verdad. Ahora, si no existe la verdad, ¿cómo defino al hombre? Como la nada. El que busca nada. Un buscador de viento. O sea, una hojita en el viento. Es la negación del hombre. Es la negación del hombre. El hombre no puede prescindir de la verdad. Podrá reconocer, sí, tendrá que reconocer que no siempre alcanza toda la verdad, me falta mucho, pero por una cuestión de mis límites, eso es distinto, la verdad está, pero yo todavía no la he descubierto, sigo buscándola, perfecto, ¿no? El hombre no puede fundar la vida en la duda, ni en la incertidumbre, ni en la mentira. Por eso negar al hombre, o sea, negar la existencia de la verdad, es acorralar al hombre en el miedo y en la angustia. Y si todo esto es falso, fíjense, no hay angustia más grande. Un filósofo, o sea, un hombre que se dedica a la búsqueda de la verdad, si llega a afirmar esto, lo más probable es que se suicide.
porque su vida es un absurdo. Y no se puede vivir en un absurdo siendo inteligente. Si uno es tonto, sí, porque no se dio cuenta. Así. Una persona inteligente, no, por eso la angustia, los filósofos de la angustia, que vivían angustiados en serio, no solamente predicaban la angustia, ¿no? Por eso entonces la conciencia no es creadora de la verdad, es descubridora de la verdad. Es descubridora de la verdad. Bien, no quiero entrar en ese tema para no alargarme mucho más, pero es un tema que lo dejo pendiente, ¿no? O sea, ¿en qué sentido la inteligencia es descubridora de la verdad? ¿No? Es eso. Santo Tomás, y quiero simplemente sintetizar eso con esta frase suya. Santo Tomás, cuando hablaba de la conciencia, él decía, ¿qué es la conciencia? Decía, la conciencia es una regula regulata, usaba esta expresión latina. Regula significa regla. Regula regulata es una regla, llamemos así, reglada. Una regla que tiene una medida. Esto es muy simple, digamos, es una... está diciendo una verdad que todos entendemos con un ejemplo, ¿no? Cuando a mí me preguntan, padre, ¿cuánto mide esa mesa en la que está usted apoyado? Bueno, no sé, 2 metros. ¿Y cómo sabe que en realidad mide 2 metros? No, porque la medí con 1 centímetro, agarré y dice 2 metros, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo sabe usted que realmente el centímetro está diciendo la verdad? Porque usted cree que la mesa tiene 2 metros porque la midió con el centímetro y que el centímetro decía 2 metros. Pero, ¿qué pasa con los centímetros de las modistas? Esas que ponen tanto tiempo usarlos, se empieza a estirar, agarrar una gorda, así, entonces tienen que estirar. Entonces, después resulta que él mide 1 metro y en realidad tiene 1,10 m ya, después de 5 años de uso, tiene que ir cambiándolo, porque como es de un plastiquito, se estira. Entonces puede ser mentiroso, es mentiroso. Yo mido, usted tiene 1 metro de cadera, no tiene 1,10 m de cadera, lo que pasa es que el centímetro está ya estiradito, ¿no? Pero, no me acuerdo, los numeritos dicen 1 metro. ¿Cómo sé yo que el centímetro me dice la verdad? Ah, no, bueno, porque este centímetro que estoy usando, centímetro de carpintero profesional, lo compré, sale carísimo, y se calibra con la medida que se toma y se tiene como antes se tenía en un museo en París, a temperatura, etcétera, de modo tal que no se dilata, no se contrae, y entonces siempre mide lo mismo. Entonces todas las cosas que van a hacerse para medición se toman con referencia a eso, de modo tal de que cuando hablemos que hay que poner este cañón apuntando en tal dirección justa, tal cosa, estemos seguros de que está apuntando en esa dirección y no medio milímetro más allá, que le va a pegar justamente a la casa de al lado. Entonces el centímetro me dice la verdad porque el centímetro está medido a su vez. Un centímetro es una regla regulata con una medida. Entonces yo puedo confiar. Un arquitecto no se puede dar el lujo de comprar una regla en el kiosco de la esquina y hacer una cosa y poner las medidas de lo que tiene que hacer en un plano con esa reglita, porque esa reglita le hizo un tipo que se puso a vender reglita, le hizo más o menos así, a ojo, puso 20 centímetros, entonces después se le cayó un edificio. Porque cuando lo proyectaron resulta que la reglita que usó decía falsedades, estaba equivocada. Bueno, la conciencia es así, dice Santo Tomás. La conciencia ciertamente es la que nos tiene que decir a nosotros las cosas, pero para que la conciencia nos diga la verdad, ella tiene a su vez que medirse sobre algo que sea infalible. Entonces, la conciencia no es infalible, pero sí hay algo infalible, a lo cual tiene que sujetarse la conciencia. Eso que sí es infalible, es la sindéresis, que es ese hábito natural que recibimos y que tiene como contenido la ley natural, la ley de Dios, que es ley divina, y que está grabada en la naturaleza del hombre. Entonces, mi conciencia me dirá la verdad y me podrá guiar en la medida en que ella se sujete a una ley que es superior a ella y que esa ley se deriva del autor de toda ley, de toda naturaleza,
y entonces me estará diciendo siempre la verdad. Este centímetro me dice la verdad cuando me dice que mide 2 metros esta mesa, siempre y cuando él haya sido hecho según criterios profesionales y responda a verdaderamente 2 metros, ¿no? Y es así. Y eso es lo que significa la conciencia. Entonces, ciertamente que la conciencia es nuestra guía, eso no lo hemos negado. Que sea infalible y que sea la última guía, eso sí lo negamos si queremos decir que es la guía última, suprema. No, es la guía que tendrá que espejar algo que está superior a ella. Por eso dice San Pablo en la carta a los romanos, cuando los paganos, él observa eso, él va a predicar al mundo pagano, viene del mundo judío, en el mundo judío tienen la ley de Dios revelada por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Dice, cuando yo voy a los paganos resulta que ellos también consideran que esto es pecado, lo que dice la ley, que esto es pecado, lo que dice la ley, que esto es lícito, lo que la ley dice que es lícito, pero ellos no tienen la ley, ellos nunca no conocieron a Moisés, no recibieron las tablas de la ley, no tienen los 10 mandamientos, los que recibió Moisés. Entonces dice, cuando los paganos, que no tienen la ley, esa ley revelada por Dios, dice, son para sí mismos ley, ellos muestran entonces que tienen esa ley grabada en sus corazones. Dice, y eso lo atestigua su conciencia, no dice lo crea su conciencia, lo atestigua su conciencia que mirando dentro de ellos les dice que robar está mal, que matar al inocente está mal, que quitar las cosas que pertenecen al prójimo, etc., ¿no? Que ser infieles está mal. Eso lo leen, la conciencia lee y dicta. Lee algo más profundo y se lo dicta al hombre. Bien, por último, entonces, la verdad existe, ciertamente, ¿no? Y tenemos obligaciones respecto a la verdad y termino simplemente mencionándola. Podríamos sintetizar, hay muchas, pero hay 3 obligaciones respecto a la verdad. La primera obligación es buscarla. Hay que buscar la verdad. La verdad existe, muy bien. Pero puede ser que nosotros no tengamos la verdad, podemos estar en el error, o no tengamos toda la verdad y debemos buscarla. La verdad nos debe atraer. Debemos ser buscadores de la verdad. Eso es lo que decía el texto de Juan Pablo II. El hombre se define como un buscador de la verdad. Hay que buscar la verdad. San Agustín se convirtió en San Agustín porque pasó por todos los errores de su tiempo, pero siempre buscando la verdad. Creyó encontrarla en el maniqueísmo, bueno, pero al poco tiempo se dijo, no, pero esto no cierra. Y lo siguió. Y así, hasta que finalmente Dios le mostró la verdad. En segundo lugar, hay que adherirse a la verdad y adecuarse a esa verdad en el plano práctico. Porque yo puedo conocer la verdad, puedo descubrir la verdad y no ser de la verdad. Eso está en la Sagrada Escritura, sobre todo San Juan Apóstol en sus cartas insiste mucho en esto, ¿no? Hay que ser de la verdad, son 2 cosas distintas. Todos nosotros conocemos la verdad de nuestra fe, nuestra moral, pero todos pertenecemos a la verdad. Es nuestra dueña, o sea, nos dicta nuestras reglas de vida. Nos hemos acomodado a la verdad. Uno puede conocer la verdad y negar la verdad en el plano práctico. Conocerla en abstracto y negarla en el plano práctico. O sea, vivir como mentiroso. Uno puede vivir una mentira. Sobre todo el que conoce la verdad, si vive en desacuerdo con ella, es un mentiroso. Son palabras de San Juan Apóstol. Ese es un mentiroso. O sea, vive una mentira. Vive una falsedad. Y en tercer lugar, uno tiene que ser humilde frente a la verdad. Humilde frente a la verdad. Es más, este tendría que ser el primero, la primera de las obligaciones, la pongo al último, pero en realidad es la primera. Porque en esa búsqueda de la verdad, la búsqueda tiene que ser la búsqueda de un humilde, de alguien que sabe que lo que voy a descubrir es mucho más grande que yo. Y que yo me tengo que rendir a la verdad. En realidad ya está más cerca la verdad que el que, como Sócrates decía, yo solo sé que no sé nada. Es decir, sé muchas cosas, pero en comparación con todo lo que es la verdad, en realidad es nada. Entonces uno tiene que ser humilde frente a la verdad.
Chesterton decía, la inteligencia, dice, es capaz de dominar sobre la realidad como una reina, pero porque primero está dispuesta a ir corriendo hacia la verdad como una sierva cuando escuche la campanita. Entonces uno tiene que ponerse al servicio de la verdad, ¿no? Y buscar esa verdad con mucha humildad, sabiendo que incluso muchas veces al descubrir la verdad yo me daré cuenta de que he estado muy lejos de ella y que tengo que acomodar muchas cosas. Pero la verdad, al que la busca con pasión y con mucha humildad, siempre se rinde. Y eso es lo que espero para todos ustedes. Gracias.